Hola gente de YouTube. Bienvenidos a Terror Diverso. Hoy les contaré una historia llamada El vino, la mentira y el suegro experto. Todo comenzó cuando conocí a Florencia en un festival de cine independiente. Ella tenía una forma muy suya de mirar las cosas, como si analizara cada palabra, cada gesto, cada nota de música que sonara en el aire. En cuestión de días, nos hicimos inseparables y cuando me dijo que quería que conociera a su familia, sentí una mezcla de nervios y emoción, pero la emoción se convirtió en pánico cuando me contó que su papá, además de ser crítico gastronómico, tenía una certificación internacional como sommelier y que había trabajado en restaurantes de 5 estrellas en Europa y Asia. Lo peor fue que me dijo que él era extremadamente exigente con la gente que se sentaba en su mesa, que no soportaba a los que fingían saber algo que no sabían, pero yo ya había cometido el error de decirle que a mí también me gustaban los vinos, que me gustaba la cata y la cultura enológica, y eso me convirtió automáticamente en el blanco de un examen no declarado. Decidí que si quería estar con Florencia, tenía que convencer a su padre de que yo era digno, así que durante 2 semanas me sumergí en el documentales, vídeos de catas y hasta descargué una aplicación para practicar aromas con etiquetas como cereza, cuero, tabaco y grosella negra. Mi pieza olía como una bodega mal ventilada, pero no me importaba, tenía que estar listo. Incluso me compré un pequeño set de copas y una botella de vino medianamente decente para ensayar mis movimientos de cata, cómo girar la copa, cómo oler con elegancia, cómo mirar el color y decir frases como tiene una lágrima persistente que indica buen contenido alcohólico, aunque en realidad yo no tenía idea de lo que decía. Lo importante era sonar seguro y no titubear. Llegó el día de la cena y me presenté en su casa vestido de manera elegante con una botella en la mano que me habían recomendado en una tienda especializada. No era cara, pero tenía buena reputación según el vendedor. Lo importante era que la etiqueta fuera bonita y pareciera importada. El papá de Florencia me recibió con una sonrisa tensa, la clase de sonrisa que uno no sabe si es cordial o un desafío escondido. Me preguntó por el vino que traía y yo solté la frase que había practicado: esta es una mezcla de ron y tiene una crianza de 12 meses en barrica y una expresión frutal muy marcada. Él asintió en silencio y me indicó que lo acompañara a la cocina donde estaba preparando una cena de 5 tiempos con maridaje incluido. La cena comenzó con una entrada ligera acompañada de un vino blanco que según él tenía notas florales y una acidez refrescante. Yo asentí como si supiera exactamente de lo que hablaba y traté de repetir algunas palabras que había memorizado para no quedar en blanco, mientras los otros miembros de la familia conversaban sobre cosas triviales. El papá de Florencia me miraba como un halcón, como si esperara que en cualquier momento yo cometiera un error, y eso me hizo sudar más de la cuenta. En la segunda copa, me pidió que identificara los aromas. Yo olí con cuidado, sentí alcohol, sentí algo frutal, pero nada más, así que improvisé. Siento pera, algo de manzanilla y quizás un fondo cítrico. No esperaba que acertara, pero él simplemente dijo interesante y volvió a comer, lo que me hizo pensar que quizás iba por buen camino. En el tercer plato trajo un vino tinto más robusto y me preguntó, que perdí por completo qué demonios era la estructura interna de un vino, así que hice lo que cualquier adolescente en pánico haría: fingí seguridad y dije es un vino con taninos bien integrados, un cuerpo medio alto y una textura redonda en boca. Me pareció que tenía un final persistente y elegante. Cuando terminé de hablar él se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo con tono neutral: veo que has estudiado algo. Eso me hizo sentir una mezcla de alivio y pánico al mismo tiempo, porque sí estaba impresionado, pero también sabía que él sabía que yo estaba repitiendo frases que no entendía del todo. Las siguientes copas fueron una prueba constante. En una me pidió que adivinara la uva, cosa que hice al azar. Dije Merlot y acerté de pura suerte. En otra me preguntó si encontraba defectos en el vino y yo no sabía qué decir, así que dije que quizás había una leve oxidación y por algún milagro tenía razón. Él sonrió con la boca cerrada y asintió, pero no dejaba de observarme como si esperara el momento en que toda la fachada se viniera abajo. Florencia por su parte parecía divertida. Yo estaba en una especie de duelo intelectual con su padre, pero no decía nada, solo sonreía de vez en cuando y me miraba con esa mezcla de cariño y burla que solo alguien que te conoce puede tener. Cuando llegó el plato principal me relajé un poco y comencé a hablar más libremente sobre lo que sentía, sin intentar sonar como un experto. Dije que me gustaba el vino, que me parecía interesante cómo cambiaba con la comida y cómo despertaba sensaciones diferentes dependiendo del momento en que lo probabas. Ahí fue cuando su padre bajó la guardia un poco y me preguntó por qué me interesaban los vinos. Le dije la verdad, que no sabía mucho
mucho que había intentado aprender en poco tiempo porque me importaba lo que él pensara de mí y no quería parecer un ignorante, pero que en realidad lo que más me gustaba era compartir ese momento con su familia, que me parecía increíble todo el ritual del vino, pero que no quería seguir fingiendo saber más de lo que sabía. Su expresión cambió completamente, dejó la copa sobre la mesa, se reclinó en su silla y me dijo: eso es exactamente el vino, no es una competencia, es una experiencia, y el peor error que uno puede cometer es fingir que sabe cuando en realidad no lo hace, porque el vino pone a prueba a todos, y no se puede engañar a una copa. Yo me quedé en silencio sin saber qué responder, pero en el fondo sentí un alivio profundo, como si al fin pudiera respirar después de una hora conteniendo el aire. Florencia me tomó la mano por debajo de la mesa y me sonrió como diciéndome: lo lograste, aunque no como pensabas. El resto de la noche fue mucho más relajado e incluso me contó algunas anécdotas de sus viajes por Francia y Chile, probando vinos y visitando viñedos. Me dio consejos sobre cómo comenzar de verdad en el mundo del vino, y me dijo que si de verdad quería aprender, lo invitaba a una cata profesional el próximo mes en un hotel del centro de la ciudad. Acepté de inmediato, aunque sabía que eso significaría estudiar de verdad, no para impresionar, sino porque quería entender ese mundo que antes me parecía intimidante pero ahora se presentaba como un universo por descubrir y compartir. Al despedirme me dijo: tienes potencial, pero no intentes correr antes de aprender a caminar. Los vinos buenos saben esperar y tú también deberías aprender. Eso no lo tomé como una burla, sino como un consejo genuino, y desde ese día mi relación con Florencia y con su familia se volvió mucho más auténtica. Incluso su mamá me pidió que la acompañara a una feria de vinos para ayudarla a elegir algunos para un evento, y aunque aún no sabía mucho me sentía más cómodo diciendo no sé pero puedo averiguarlo que inventando respuestas sin sentido. Con el tiempo empecé a disfrutar de verdad aprender sobre vinos, no como un disfraz para gustarle a alguien, sino como una afición real. Descubrí que cada botella cuenta una historia, que cada copa tiene un momento especial, y que como en la vida a veces se acierta por suerte y otras por intuición, pero siempre hay algo que aprender y que el mayor valor está en compartirlo con quienes te rodean. Así terminó esa noche, que comenzó con una mentira bien intencionada y terminó con una lección de honestidad, paciencia